Gloria a Jesús. Un saludo a todos los hermanos que están en sintonía de este servicio, de este culto a través del Facebook, a través del YouTube. La paz de Dios con cada uno de ustedes, esperando que este servicio, este culto, sea de mucha bendición para sus vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios Santo, en esta mañana que tu palabra, oh Dios, traiga, Señor, consuelo, edificación, conocimiento, entendimiento, Padre, abrir nuestros corazones, Señor, para comprenderla y entenderla. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Todo lo que tenemos es de parte de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Bien, hoy día quiero tratar este tema que lleva por título Adorando al Diablo. Gloria a Dios, así que ponemos ahí la primera diapositiva. Gloria a Dios. Para ir desarrollando este tema, en el cual estamos enfocados esta mañana, en el versículo 5 en adelante, donde nos dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Importante eso. Porque a mí me ha sido entregada. Eso también es importante. Y a quien quiero, la doy. También eso es verdad. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Eso no es verdad. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está,
al Señor, tu Dios. Eso es así, eso es verdad. Adorarás y a Él solo servirás. Porque es algo increíble. Pero muchos no entienden esto. Que Satanás tiene que servir al Señor. Y aunque él no lo quiera, y también obviamente no lo acepte, y tampoco lo divulgue, él sirve al Señor. Cuando nos tienta, está sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, por obra del diablo, él está sirviendo al Señor. El Señor lo dice claramente, que no vamos a ser probados más allá de nuestra propia capacidad, que junto con la tentación está la ventana de salida, la prueba, la puerta. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, cuando Satanás viene a tentarnos, él está sirviendo al Señor, porque él no sabe cuál va a ser el resultado de aquella tentación. Y si nosotros nos mantenemos en oración firme delante de Dios, y pasamos la prueba, como lo dice Santiago, entonces recibiremos la recompensa y estaremos desarrollando nuestro crecimiento espiritual. Entonces él se la juega. Porque si algo él no quisiera realmente es tentarnos. Pero tampoco quiere que crezcamos. Y tampoco quiere que nos acerquemos al Señor. Y hay quienes se encuentran en esa condición el día de hoy. Hermanos que un día estuvieron en la iglesia, hoy no están en la borrachera, no están en la delincuencia, en el pecado allá afuera, pero tampoco están en una iglesia y están en un stand-by total de adormecimiento espiritual, donde el diablo ahí los tiene tranquilitos. Mira, estás tranquilo, llevas tu buena vida, tienes tu trabajito. Amén. Y no hay tiempo para la iglesia, tienes que pagar tus cuentas, no te falta nada, así que ahí nomás tranquilo, no estás enfermo, no hay dificultades. Recuerda que cuando vas a la iglesia empiezan los problemas, empiezan las pruebas, así que ahí nomás tranquilito, ni en el mundo, ni en la iglesia. Y ese es la mentira más grande que Satanás le puede meter a aquellos hermanos que por falta de oración y consagración se encuentran en esa terrible, y lo digo así, terrible y espantosa condición espiritual. Gloria a Dios. Si estás así, mi hermano, te digo, escapa. Escapa por tu vida lo más pronto posible. Adorando al diablo. Ciertamente usted puede ya sacar conclusiones. Pude haberle puesto otro nombre a este tema, pero no entendí que no. Porque pude haberle puesto pacto con el diablo. Y los que hacen pacto con Satanás, ya sabemos, y ellos saben en qué condición están y a quién están adorando, con conocimiento, con todo. Y también lo adoran. Pero hay quienes no hacen pacto con el diablo y piensan que porque no están con Dios ni con el diablo creen que están bien. Y no saben que sí están adorando al diablo y no lo entienden y no lo saben. Gloria a Dios. Entonces, allá afuera en el mundo hay mucha gente que obviamente se espantaría con la palabra pacto con el diablo. Y le entra escalofrío cuando escuchan eso. Pero en realidad sí lo están adorando. O sea, no hacen pacto, pero lo adoran. Le cantan. Le sirven. Y no lo saben. Gloria a Dios. Por eso que entendí que había que poner más bien este nombre que pudiera englobarlos a todos. Porque si le pongo a este tema, pacto con el diablo, entonces me voy a referir solamente a un grupo selecto y exclusivo. Y muchos dirían, bueno, eso no es mi condición, pero no es así. Gloria a Dios. Tenemos en las Escrituras
la historia de un hombre que fue reconocido y conocido por tener o ser el hombre más sabio. Y vamos a ver que probablemente no es cierto del todo este tema. Y nos estamos refiriendo a Salomón. Y vamos a recorrer estos pasajes bíblicos en que la palabra de Dios nos hace ver de lo que hizo este hombre al levantar templos a dioses paganos. Habiendo hablado con Dios, habiéndosele Dios revelado, conocer su palabra, ver lo que su padre hizo, el rey David, cómo sirvió a Dios durante toda su vida, de su adolescencia, que probablemente cuando David mató a Goliat posiblemente no pasaba de los 15 años. Entre 14, 15 años, posiblemente 16, pero de ahí no pasaba. Y cómo sirvió a Dios y cómo le cantó a Dios. Muerto David, Salomón ocupa su lugar y todavía estaba influenciado por el recuerdo de lo que su padre había hecho y cómo había servido a Dios. Y Dios se le revela en aquel extraordinario sueño al decirle: Dios, pídeme lo que quieras. E hizo una petición extraordinaria. Y le pidió a Dios que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y a Dios le agradó eso. Y le dio sabiduría. Gloria a Dios. ¿Sabes? Pero su humildad se fue evaporando. Su sencillez se fue evaporando. Y las pasiones empezaron a gobernarlo. Gloria a Dios. ¿Ven? Sus pasiones más bajas empezaron a tomar control de él. Y lo que Dios había prohibido, él empezó a realizarlo. Por lo tanto, podemos decir claramente que lo de sabio también empezó a evaporarse. Porque Proverbio dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Saben la cantidad de sabios que hay el día de hoy en la humanidad? Que ha existido en la humanidad y el día de hoy. Hombres con mucho conocimiento que están gobernando al mundo, creando cosas que son realmente extraordinarias. El Internet nos informa, el Facebook nos informa de cosas extraordinarias que los hombres están creando, inventando. Gloria a Dios. Cálculos matemáticos extraordinarios que a mí me asombran cada vez que veo, como por ejemplo, para los que tienen algún conocimiento de astronomía, los astrónomos, por ejemplo, los que conocen de estas ciencias astronómicas, de la física, y a mí me asombra cómo es que algunos de estos astrónomos de renombre han podido descubrir planetas sin haberlo visto, solo con cálculos matemáticos. Así se descubrieron varios planetas, puro cálculo matemáticos. Pudieron entender que en tal lugar, en tal región del universo había un planeta. Eso a mí me asombra, porque lo descubren antes de verlo. No lo han visto,
Pero empiezan a hacer estudios tan complicados para el hombre de a pie, obviamente, ¿no? Que luego, después de algunos años, recién los telescopios lo descubren. Ahí está, era correcta los cálculos de tal y tal científico. Plutón fue encontrado de esa manera y otros, Venus también. Lo habían descubierto a través de cálculos matemáticos. No lo habían visto, pero sabían que estaba allí. Impresionante. Pero estos hombres, a su vez, crean armas, crean bacterias, enfermedades. ¿Saben lo que hacen los grandes laboratorios, hermanos? Muchos de esos grandes laboratorios mundiales crean enfermedades que a su vez crean vacunas para las mismas, luego las sueltan y luego empiezan a vender las vacunas de las propias enfermedades que ellos mismos han creado, solo para enriquecerse. Qué sabio, ¿no? Qué sabiduría, hermano. Qué conocimiento. Pero qué falta de temor a Dios, sin importarle los resultados de aquellas enfermedades. Y eso viene sucediendo en el mundo. En esa condición y a esa condición llegó Salomón, haciendo cosas que Dios había prohibido tajantemente, como unirse en matrimonio con mujeres paganas, que luego terminaron influenciándolo a él a levantar templos paganos para estas mujeres que él había traído, gentiles, para unirse en matrimonio con él. Habló con Dios. Cuando inauguró el templo, la misma presencia de Dios llenó el templo, nos dice ahí la palabra de Dios. De tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir fuera. No podían estar dentro por la presencia de Dios aprobando aquel lugar. O sea, hermano, ¿qué más prueba podía necesitar Salomón de todo eso? Pero igual, su orgullo fue más fuerte, su soberbia, su altivez, que terminó, después de adorar a Dios, terminó adorando al diablo. Entonces podemos ver ahí en Primera de Reyes lo que dice la palabra. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, un ídolo pagano, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Es algo increíble lo que terminó haciendo Salomón. Ahí lo podemos leer de una forma así rápida y sencilla, pero si pudiéramos entender lo que hay detrás de ese culto que Salomón terminó realizando, hermanos. Moloc era un dios pagano que ya el Señor, antes que el pueblo de Israel entrara en Egipto, segunda diapositiva, ya Dios había prohibido que ellos adoraran y sirvieran. Y Dios le dice claramente, por esta causa, toda esa tierra ha expulsado a sus moradores que han contaminado con sus ídolos toda esta tierra. Ustedes no harán lo mismo. Y podemos ver ahí en Levítico capítulo 18, versículo 21. Y no des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, tajante.
Salomón se olvidó de todo eso, hermanos. Y podemos seguir leyendo en Levítico capítulo 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Tenían que morir apedreados. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio su hijo a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. A eso llegó Salomón. Gloria a Dios. Salomón terminó dando lugar a que en Israel se sacrificaran niños. Porque el culto a Moloc demandaba sacrificio de mujeres vírgenes y de niños. ¿Se puede darse cuenta usted, hermanos, lo que hizo el gran sabio Salomón? ¿Dónde quedó su sabiduría? Al igual que los hombres sabios del día de hoy, que gastan millones y miles de dineros creando armas, creando bacterias, enfermedades. Gloria a Dios. Amén. Se habla de un hombre que inventó el auto a agua, un motor que lo que necesitaba para encender sencillamente era agua. Y eso está probado científicamente. No es un cuento. Sencillamente instaló un separador de moléculas y el nitrógeno lo mandaba al tanque de oxígeno, al tanque de combustión, al motor, y el oxígeno lo soltaba al aire. Aquel hombre lo mataron. Ya ustedes saben por qué. Porque iba en contra de todo el sistema mundial comercial, del petróleo y de todo lo que el día de hoy se usa. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, también en África hay un científico que en estos días ha estado internado envenenado. Creó un motor, un generador de electricidad solamente con imanes. Solamente con imanes. Y eso generaba electricidad sin tener que echarle gasolina ni conectarlo a la corriente, no. Solamente con imanes producía electricidad. Y eso es poquito, hace poquito. Porque aquel hombre lo terminaron envenenando y está grave en un hospital. Por haber llevado esa tecnología a sus pueblos, a sus ciudades. Gente de tanta pobreza para que pudieran tener energía barata y renovable, sin contaminación. ¿Quiénes lo hicieron? Los hombres que han pedido el temor a Dios, al igual que Salomón. Porque obviamente, cuando Salomón, al casarse con mujeres paganas, terminó levantándole culto a los dioses paganos de estas mismas mujeres gentiles, y a Moloc, obviamente el culto para estos dioses paganos demandaba sacrificio de niños. ¿Y de dónde les iba a traer? Sino de los niños de allí, de Israel. Probablemente, la Biblia no lo dice, obviamente, pero probablemente o lo secuestraba o se lo robaba a alguna mujer por allí para darlo en sacrificio a los dioses paganos. Tenía él que autorizar que sus mujeres pudieran dar el culto tal como Moloc se lo demandaba, con sacrificios.
Y obviamente él no iba a sacrificar sus propios hijos. Entonces podemos darnos cuenta de todo lo que eso provocó en la tierra de Israel. Versículo 4, capítulo 20 de Levítico. Si el pueblo de la tierra, y este es un versículo que me gustaría que se lo graben bien, cerrare los ojos, cierran los ojos, respecto a aquel varón que hubiere dado su hijo a Moloc, o sea que el pueblo se hace el desentendido. No he visto nada. Cosa de él. Eso es asunto de él. Y si hace el desentendido, Dios también va a actuar. Y al hacerse desentendidos, obviamente iban a permitir que ese hombre siguiera haciéndolo. ¿Y el pueblo qué? Tenía que aplicar lo que la palabra de Dios nos manda en el mismo capítulo 20, versículo 2, que tal hombre tendría que ser apedreado. Eso sencillamente nos hace ver que a Dios, si algo no le gusta, hermano, es la indiferencia frente al pecado, la corrupción y la inmoralidad. Que porque es su hijo, que porque es su padre, porque es su hermano, sabiendo usted que ha hecho algo incorrecto delante de Dios, usted mira a otro sitio y hace el diferente porque es su pariente, su hermano. Entonces eso a Dios le desagrada. Porque va en contra de lo que el Señor Jesucristo dijo cuando en cierta oportunidad le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el que ama padre, madre, hijo más que a mí, no es digno de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Levítico capítulo 20, versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Ay. Y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Porque el culto a Moloc no solamente era sacrificio, era prostitución, fornicación. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Podemos ver allí a lo que terminó Salomón haciendo. Esa era la imagen, la imagen de Moloc. Una imagen de metal encendida en fuego, los brazos extendidos en fuego, y allí lanzaban a los niños. En el mismo instante, los tambores, la música se elevaba con fuerza, obviamente, no solamente para rendir la música a Moloc, sino para que el llanto y el grito de aquellos santos inocentes no pudiera llegar al pueblo. Entonces la música era fuerte, estridente, para opacar el grito y el llanto de aquellos niños que eran lanzados a las manos de Moloc. Gloria a Jesús. A eso llegó Salomón cuando levantó dioses abominables, dijo, abominables de Moab. Gloria a Dios. Frente a Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable, dice el Señor. Abominable precisamente por eso, porque le rendían culto. Sacrificaban niños. Jeremías capítulo 32, versículo 35, dice ahí claramente, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Himón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen
tal abominación para hacer pecar a Judá y a todo el pueblo. Aquí está haciendo la denuncia Jeremías. Y obviamente está haciendo la denuncia porque él dice, por esto viene el castigo de Dios, por esto viene Nabucodonosor a destruir la tierra y el templo, porque Israel, Judá, el pueblo, la nación, ha pecado, pasando a sus hijos por el fuego, sacrificándolo ante dioses abominables. Después de haber adorado Salomón a Dios, terminó adorando a Satanás. El apóstol Pablo dice claramente que detrás de todo ídolo están los demonios. Hay demonios detrás de los ídolos. Entonces podemos imaginarnos que en aquellos pueblos donde se adoraba a Moloc, obviamente habían secuestros, motivaban a las madres y las preparaban para entregar a sus hijos, o los secuestraban para luego entregárselo al sacerdote, que lo sacrificaban a estos ídolos paganos, diabólicos, satánicos. Ahora usted dirá, bueno, pastor, historia pasada, historia antigua. Como le dije a un hermano, y algunos piensan que cuando uno lee la Biblia, solo está leyendo un libro de historia. Y no es así. Porque lo mismo sucede el día de hoy, solo con otro nombre y con otra metodología, podríamos decirlo así. Pero estos cultos, donde hay sacrificios, nunca ha dejado de existir. Los aztecas lo hacían, los mayas lo hacían, los incas lo hacían. Gloria a Dios. Eran tan expertos estos sacerdotes que sacaban el corazón tan rápido que la víctima terminaba viendo su corazón, latiendo en la mano del sacerdote. Gloria a Dios. Todas las culturas paganas de la antigüedad terminaron sacrificando a sus hijos. En la India todavía sigue sucediendo por la cantidad de dioses que tienen. Lanzan a sus niños a los ríos, los sacrifican a ídolos paganos dentro de tierra adentro, podemos decir así, en la jungla de la India, todavía se sigue sacrificando niños. Cosa que no se denuncia. En este siglo XXI todavía hay sacrificios de niños. Y doy gracias a Dios porque todavía el Señor actúa de tal manera que quiere que su pueblo abra los ojos a esta realidad. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que hoy viene sucediendo en el mundo entero y dando que hablar, y no puedo dejar de mencionar esta realidad, este tema, acerca de la famosa película Sonidos de Libertad. Y Levítico capítulo 20, versículo 4 nos dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos y vaya, que pido perdón a Dios por haber tenido los ojos cerrados frente a este tema tan terrible,
que lamentablemente la prensa y la policía y los servicios secretos del mundo entero guardan silencio. Y la iglesia ha cerrado los ojos. Pero Dios tiene su forma de trabajar y tiene sus agentes a quien usar. Y viene usando Dios esta película para abrirle los ojos a la iglesia y abrírmelos a mí también, porque yo también estoy en el tema. Frente a un hecho tan real de no haber entendido que tal cosa viene sucediendo el día de hoy. Lo mismo que en las épocas antiguas del rey Salomón, en que sacrifican niños. Y que lamentablemente hay iglesias evangélicas, protestantes, que celebran el Halloween, que es una fiesta pagana donde también es tiempo en que desaparecen muchos niños, tanto en los Estados Unidos y en el mundo entero. E iglesias se hacen cómplice, uno, al guardar silencio, y dos, al participar de estas fiestas diabólicas y satánicas. Y están en la misma condición de Salomón, que después de haber adorado a Dios, están hoy adorando al diablo. Y es lamentable y triste que hayan iglesias evangélicas y pastores que permiten que sus niños se disfracen en esa fiesta de Halloween, dándole culto al diablo. Porque están adorando al diablo e induciendo a su pueblo a adorar al diablo. Y tengo que ser claro en eso. Porque una cosa es un joven que por causa de las drogas le roba la plata a su madre, le roba el dinero a su padre, roba cosas de su casa para irse a drogar. Otro ejemplo es de que una madre por causa de la droga tenga que vender a su propia hija, entregándola. Ya ustedes saben para qué, para no ser tan explícito. Pero otra cosa es grupos de poder organizados para secuestrar, para bloquear, enmudecer la prensa, investigadores y a la propia iglesia de que esto es una realidad el día de hoy en la desaparición, secuestros y sacrificio de niños el día de hoy para entregarlos a redes de tráfico de tratas de blanca, esclavos sexuales, y que la iglesia no haya dicho nada, y yo tampoco, porque nunca he tocado este tema de esta manera, pero doy gracias a Dios que me ha dado este tema y esta película para abrirme los ojos, porque no lo había visto así. Pues aquí nos dice la palabra de Dios claramente en Levítico capítulo 20, versículo 4. Si el pueblo de la tierra, y ahí podemos decir la iglesia, si la iglesia que dice adorarme, porque podemos parafrasearla, cierra los ojos respecto a esta realidad que se está dando el día de hoy con secuestros, sacrificio de niños, Dios va a ir en contra de aquellos que hagan eso, tanto iglesia, pueblo, que hubiera dado a sus hijos, porque al hacer silencio y cerrar los ojos, están aprobando que aquellos niños los secuestren, los torturen, los maten, hagan tráfico. Todo por temor a que le corten la cabeza, como lo hicieron con Juan el Bautista. No podemos ser cómplices, mis estimados hermanos. 4 de julio se proyectó esta película que viene impactando al mundo. Las redes sociales explotan en comentarios sobre estos temas. Y no puedo dejar de tocar este tema tan actual, tan controversial el día de hoy.
No le voy a hablar de otros temas, le hablo de esta realidad que el día de hoy se está dando. Porque no podemos ser, hermano, indiferentes ni estar mudos frente a esta realidad, porque hay grupos de poder en las fuerzas policiales, los políticos, la élite, gente de mucho dinero que están metidos en este tema de tráfico de menores, para luego terminar matándolos y traficando con órganos. Y que hoy hay un gran debate y una gran lucha a través de las redes sociales para tratar de bloquear esta película que está hablando de una gran realidad. Si los pastores no hablan, Dios hará hablar a quien Él entienda que deba de hacerlo. Y lo viene haciendo Dios de tal manera tan real, pues sabemos bien que esta película es de la vida real, no es cuento, no es ficción. Lo que sucedió con Salomón está sucediendo el día de hoy con muchos pastores que cierran los ojos y aprueban que sus niños celebren el Halloween. Estamos en el mes de julio. Esta película viene siendo impacto. Ya me ha quebrado sin haberla visto, solo por los comentarios, por las entrevistas que le han hecho al productor, a los actores acerca de esta película. Ya me ha impactado, me ha dejado mudo. Y todavía no la he visto. No sé cuándo la irán a proyectar aquí en el Perú. Pero sabemos bien que Halloween es al final de octubre. Vamos a ver cuántas iglesias celebran Halloween después de haber visto esta película. Y que entiendan que de hacerlo, se lo digo claramente, están adorando al diablo. Con Biblia en mano. Triste y lamentable. Pero es la verdad. Gloria a Jesús. Y no podemos ser ciegos ni mudos. Y no podemos ver este tema con indiferencia. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Y a todo aquel que me escuche por las redes sociales, por el Facebook. Amén. Gloria a Dios. Entiendan bien. Y lo digo claramente. Hay que ver esta película. Y oremos por los actores. Y oremos para que esta película aquí en nuestro país despierte y abra los ojos a la iglesia del Señor. Qué bien, estamos aquí luchando contra la ideología de género. Bien por eso. Pero ahora hay que luchar contra la tráfica de niños explotados, como viene ocurriendo en Madre de Dios aquí en nuestro país y en los campos mineros, donde hay tratas de blanca y niños secuestrados. ¿Y qué hace nuestro gobierno? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hacen los políticos? Gloria a Dios, pues no hacen nada. Eso significa que han cerrado los ojos y por lo tanto se hacen cómplices de aquellos que lo están haciendo. Porque si usted ve bien lo que dice aquí la palabra de Dios en Levítico con respecto a este tema de cerrar los ojos, Levítico capítulo 20, versículo 4, véanlo bien. Si el pueblo de la tierra cierra los ojos, va a ser indiferente. No, no es mi caso, no es mi tema, eso es cosa de él. No es mi pariente, no es mi hermano, asunto de él. Y si lo es, pues no he podido ir contra mi familia, cierro los ojos, no digo nada. Con aquella famosa expresión, ¿no? Es mi hermano, pero no sé nada. Ok, está bien. Pues te digo algo, Dios no aprueba eso, de que cierre los ojos. Pues te haces cómplice de lo mismo. Y ahí lo dice. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, porque es tu pariente, tu tío, tu padre, tu hermano, tu jefe, para no actuar en denunciarlo, porque no vamos a ir para que lo mates,
no, sino para denunciarlo. Versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, contra su familia, contra aquella iglesia, contra aquel pastor que no denunciare tal acción, pues se hacen cómplices de fornicación y terminan prostituyéndose como locos, solo por no haberlo denunciado. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 9? Siguiente diapositiva. Y vi a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Qué triste que el día de hoy, antes que estos versículos se cumplan, ya hayan iglesias que estén adorando a los demonios. Pues lo digo claramente. Iglesia evangélica, tenga el nombre que tenga, sea el pastor quien sea, que permita que su congregación se disfrace y celebre el Halloween, están orando a los demonios. Y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gloria a Dios. Y la siguiente, nos dice ahí en 1 Juan 5:19, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. No se puede ser exitoso en este mundo. No se puede ser famoso en este mundo. No se puede ser millonario en este mundo si no has hecho un arreglo con el diablo. Entren al YouTube, entren al Facebook y pongan ahí pacto con el diablo y va a ver usted la cantidad de artistas que van a aparecer allí. Cantantes de renombre que han hecho pacto con el diablo. Gloria a Dios. Para ser famosos. Pues el mundo es del diablo. Es por eso que lamentablemente, dentro del mundo político, son contados con los dedos aquellos cristianos consagrados que han podido hacer algo. La Biblia nos menciona solamente a dos. Daniel y José, porque Dios lo llevó. Pero de ahí, en nuestro país, cristianos que hayan podido lograr tener éxito en el campo político, en realidad han terminado dando vergüenza. Con algunas excepciones el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es del diablo, pues. El Señor lo dijo claramente. El príncipe de este mundo es Satanás. Gloria a Dios. Y luego nos dice ahí, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se destruyera a sí mismo? El día de hoy lo están hablando con mayor descaro, con mayor libertad. Lo están diciendo. Que han tenido que hacer pacto con el diablo para poder lograr éxito en sus carreras deportivas, de cine, en el canto y a nivel empresarial. Pues todo lo que sucede en el mundo le pertenece a Satanás. El Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, no vamos a tener el éxito que quisiéramos tener dentro del mundo. Y pocos cristianos han podido lograr tener éxito en el mundo. Poquísimos. Contados con los dedos. Colgate, uno de ellos. Gloria a Dios. Amén. Que pudo tener éxito. Porque estaba con Dios. Y terminó
quedándose con el diezmo, pues todo lo entregaba, el 90% de sus ingresos lo entregó a la obra misionera, se quedó con el diezmo. Por eso que Lucas capítulo 4 lo dice claramente y el Señor no lo desmiente, y le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, la gloria. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se lo doy. Obviamente, quien quiera hacer un pacto con él y termine adorándolo, él se lo va a entregar. Y van a ser estrellas de fama mundial. Y el mundo lo estará aplaudiendo. Y se convertirán en referente para muchos jóvenes. Por eso que el día de hoy vemos modas ridículas, locas. Y todo porque un hombre de estrella, de fama mundial, terminó haciéndolo. Y no saben sus seguidores que tuvo que hacer un pacto con el diablo para que luego él pudiera tener esa fama que el día de hoy tiene. Y en ese pacto con el diablo hay misas negras, hay secuestros de niños, hay sacrificio de niños, y hay una red de tráfico y trata de blanca y niños en la esclavitud, que esta película lo está sacando a la luz por este hermano valiente que ha estado enfrentando a toda esta red de tráfico que en realidad se da en los Estados Unidos con mayor fuerza, sino que la misma productora entendieron que había que hacerlo en otro país, entre comillas, como para decir, no, eso pasa en Colombia, en Estados Unidos no. Y no mostrar la realidad. Pero bien lo dice allí el agente, que cuando él iba a intervenir a un lugar con su equipo donde habían tráfico de niños y pedofilia, llegaba y se daba cuenta que ya lo habían limpiado, ya había desaparecido todo, por los infiltrados que habían ahí, tanto en el FBI y en la policía, que pasaban la voz a esa gente. Y eso pasa en el Perú. Eso pasa en todos los países del mundo. ¿Y qué decir de los países musulmanes? Con mayor razón. Donde aceptan que niñas de 8 años se casen con hombres cuarentones y cincuentones. Y los padres las venden. Recuerdo un misionero egipcio que trabajaba en la India, que cuando estábamos en la antigua misión lo entrevistó mi esposa, en aquel programa conocido, donde él decía que él compraba a las niñas que los padres vendían. Él las compraba y las llevaba al albergue para evitar que las tratas de blanca y los traficantes de niños la compraran. Se la vendían por $100. La misión tenía que respaldarlo para que él tuviera esa capacidad, que cuando se enterara que tal padre quería vender a su hija, él iba y la compraba y la llevaba al albergue para salvarla. De eso, ¿quién habla? ¿Quién menciona eso? En nuestro país, Perú, eso no sucede. Vean la película La Pampa, basada en lo que está sucediendo en Madre de Dios. También. Es increíble que Dios tenga que usar estos medios para abrirnos los ojos a esta realidad. Gloria a Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Sencillamente a entender y a comprender que lo que el Señor dijo como señal de su pronto retorno se está dando el día de hoy. Que la generación que viera su venida será la generación igual que la de Noé, que solo pensaban en hacer el mal. Y es increíble que hayan hombres de élite de negocios mundiales metidos en estos temas. Políticos, gobernantes, actores, cantantes, metidos en estas misas negras, donde hay tráfico de niños y sacrificios de niños. Porque Moloch lo siguen adorando el día de hoy, pero con mayor libertad y entendimiento, sabiendo que le están dando culto a los demonios.
Iglesia cristiana, tenemos que preguntar el día de hoy. Evangélica, tenemos que preguntar el día de hoy, ¿a quién estás adorando? Si hacen y celebran el Halloween, no están adorando a Dios. Están adorando al diablo. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a abrir los ojos y a denunciar y a llamar al pueblo al clamor y a la oración para que esta película llegue a nuestro país. Y muchos pastores y líderes abran los ojos y denunciemos lo que pueda estar pasando en nuestra comunidad. Y darnos cuenta que Dios no quiere que seamos indiferentes ni cerremos los ojos a esta realidad. Por lo tanto, de hacerlo, nos hacemos cómplices. Dios le bendiga, esperando que este tema, mi estimado hermano, te haga entender y comprender que debes de cuidar tu familia, debes cuidar a tus hijos y no te hagas cómplice con aquellos que vienen cometiendo esta barbaridad ni cierres los ojos a esta realidad. El Señor está a las puertas, Él viene pronto. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que nos perdones, Señor, si en un momento, Padre, fuimos indiferentes, cerramos los ojos, no quisiéramos verlo, no quisimos enterarnos o no quisimos denunciarlo. Perdónanos, Señor, si hemos sido cómplices con nuestro silencio de estas barbaridades. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu pueblo. Santifica a tus hijos. Despierta a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a socorrer, a ayudar, a denunciar, sea quien sea, y esté en el cargo que esté, de las barbaridades que se vienen cometiendo, Señor. De las bajezas y obras diabólicas que se viene haciendo, Señor, en esta sociedad. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu pueblo, Padre. El Señor está a las puertas, mi estimado hermano. Si este tema te ha hecho entender y comprender, pídele perdón a Dios. Si eres cómplice o has participado de algo semejante, pídele perdón a Dios. Y dile ahí al Señor, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí y límpiame de todo pecado. Yo te entrego mi vida, Señor, para adorarte a ti, pues no quiero adorar al diablo. Perdóname, Señor. Santifícame, Padre, porque quiero solo adorarte y servirte a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque creo que me has perdonado mis pecados y me has limpiado de toda maldad. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hermano. La paz de Dios sea con tu vida, tu hogar y tu familia. El Señor viene pronto. Mantente despierto. Hasta el próximo programa. Dios te bendiga.